y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos aquí en mi dormitorio porque me voy a visitar a mi madre y quiero aprovechar para enseñaros cómo hacer una maleta lo más zero waste posible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Una cosa que yo veo mucho en la gente cuando hace maletas es que sus maletas contienen un montón de cosas de plástico que para mí pues son innecesarias, sobre todo bolsas para la ropa sucia, para los zapatos y ese tipo de cosas. Y yo creo que hay alternativas que son un poco más sostenibles y que pueden hacer que evitemos generar esos residuos, porque ya sabéis que poco a poco entre todos podemos evitar muchos residuos y que, como siempre digo, no todo debería depender de nosotros, también debería depender de las empresas y los gobiernos, pero mientras que ellos no cambien, aquí estamos nosotros para hacerlo. Así que voy a enseñaros un poco lo que me voy a llevar. Para empezar, bueno, pues aquí tengo una maleta. Esta es de Samsonite y es el primer consejo que os quiero dar. Compraos una maleta que sea de calidad, porque lo que más se rompen son las ruedas, ¿vale? Las ruedas sufren un montón porque, si sois como yo cargo la maleta a tope cada vez que voy de viaje y pesa y al final pues las ruedas sufren. Si no vayas a estar solo por el pasillo del aeropuerto de la estación, sino que tenéis que ir por la calle, pues probablemente una rueda acabe rompiéndose algún día. Entonces, os lo digo esto porque hay empresas que hacen una tirada de maletas X, cuando se acaban pues dejan de tener a ese fabricante y ya no puedes comprar más maletas y te quedas sin repuestos. Empresas buenas como pueden ser Samsonite o Roncato o algunas de estas que sí que son las más caras, es cierto, van a tener repuestos. Hombre, a lo mejor una maleta de hace 20 años pues ya no tiene repuesto, pero van a tener repuestos casi siempre. Yo de hecho he repuesto, no de esta sino de la mediana de este juego, he repuesto una de las ruedas y ahora tengo que ir a cambiar una de las grandes, pero vino lo que vino de la pandemia y pues nunca lo hice y por ahora no lo he necesitado y entonces no lo he hecho. Así que tengo que hacerlo, pero es que ahora ya pues me tengo que meter en el centro de Madrid con el coche, no me apetece, no quiero el transporte público y bueno, pues ahí estoy un poco en el limbo, ¿no?, de esa maleta. Así que os voy a enseñar. Entonces, sé que Samsonite tiene una colección de maletas con tejido reciclado. Será todavía más caro probablemente que las normales, pero puede ser una opción interesante si además quieres ser sostenible en la maleta que usas y tienes que invertir en una maleta. Pero sobre todo asegúrate de que la empresa donde la compres tiene repuesto, porque es mejor tener que reparar que comprar una nueva. Dicho eso, vámonos al lío. Entonces, lo primero que yo tengo es mi ropa, ¿no? Bueno, la ropa tal cual, de hecho de la ropa ya hemos hablado, os dejaré el vídeo por aquí arriba. La ropa pues tal cual va a ir a la maleta, ¿vale? Y no tiene más. Yo simplemente la doblo con el método con Mari, porque doblo todo en mi casa con el método con Mari. Entonces ya pues la saco doblada y la meto. Llevo la ropa que yo considero que me hace falta. Soy mucho de tirar de vestidos porque así llevo medias y me pesa menos, pañuelos y tal. Alguna camiseta, pantalones que lo voy a llevar puesto y entonces pues llevo repuestos para eso, pero ya está. Y después llevo ropa de abrigo porque va a ser invierno, así que me va a tocar llevar ropa de abrigo. Llevo guantes, gorros y tal. Llevo un collar por si alguna noche es algo un poco más tal. Mascarillas y filtros, por supuesto, el complemento de moda. Y después quería enseñaros, bueno, mi ropa interior la llevo aquí, no la voy a mostrar. Y entonces sí que os quería enseñar las bolsas que yo utilizo para la ropa, ¿vale? Entonces, esto es donde yo creo que la gente más gasta, por así decirlo. Y yo lo que hago es que uso bolsas, por ejemplo, esta me la dieron en un bolso que me regalaron del Corte Inglés. Y esta es del Salvador Bachiller, que la tengo de buena edad, mi madre la tengo hace mucho, la utilizo para la ropa sucia. Y luego estas, que de hecho probablemente tengo un paraguas para hacer esto otra vez, así que probablemente haya story de estas de Sustainable Saturday en algún momento. Son de un paraguas antiguo, de hecho no sé si se verá, pero tienen ahí las costuras de la tela. Entonces cuando el paraguas se me rompió, descosí la tela, tiré el armazón a un punto limpio, por cierto, no a la basura, y me quedé con la tela. Y la cosí y he hecho estas bolsas, tengo dos. Y
y es que son geniales para el gimnasio, para la ropa mojada, porque como esta tela es impermeable, no cala o no cala tanto. Entonces, si por ejemplo me voy de viaje y alguna de la ropa que tal me la tengo que traer mojada, pues la meto aquí. Y si no, también si necesito más de una bolsa de pasote porque esta no es muy grande, pues ya tengo dos y una para ropa mojada. Así que esa es mi solución. Y la ropa interior, para que no se me despilfarre por la maleta, también la llevo metida en una bolsa de tela que reutilizo siempre. Esto a veces si llevo zapatos muy grandes, tipo botas o lo que sea, porque veréis que es grande, pues también la utilizo para las botas. Así que esto lo metemos. Y aquí va el segundo consejo, es utilizar bolsas de tela para guardar las cosas dentro de la maleta. Y así evitas usar bolsas de plástico. No solo para la ropa sucia, incluso la ropa mojada, como veréis, y paraguas. Bueno, tengo aquí un paraguas que meter, así que ya lo meto. Paraguas, como veréis, se nos rompen a todos a una velocidad impresionante. Y luego tengo aquí unos zapatos que me voy a llevar, luego voy a llevar otros puestos, obviamente no los descalza. Y también los llevo en bolsas reutilizables. Estas son unas bolsas de zapatos que se llevan a mi casa toda la vida, pero igual puedes usar bolsas de estas de tela, bolsas de los paraguas, tote bags tipo de esas bolsas de tela que ahora dan en un montón de sitios de cuando regalan cosas de publicidad o de promociones, te dan una bolsa de tela. Y luego yo de verdad tengo ahí una colección en el armario que no os podéis imaginar. Pues todas esas bolsas las voy utilizando para llevar cosas en las maletas. Pues la llevo, y así también, que es muy típico meter los zapatos en bolsa de tela, pues también los llevo en perdón, es muy típico meter los zapatos en bolsa de plástico, pues yo también los llevo en bolsa de tela. Después en otra bolsa de tela, esto de las bolsas de tela, como veréis para mí, pues llevo todo lo que son cargadores. Me falta meter el ordenador, pero es que necesito hacer unas cosas, entonces pues todavía no. Pero bueno, aquí llevo todo lo que son los cargadores del móvil, de la tablet, del ordenador, de todo va aquí. Y esto pues lo pongo siempre así encima, y si tengo que meter algo al final, como es en este caso, pues ya lo tengo. Y por último me queda hablaros de las bolsas de aseo. Esta, la que reconoceréis, es la de los pajaritos, que está súper manchada, no sé de qué, que es del vídeo del maquillaje, del que ya también os dejaré el enlace. Y luego aquí llevo, aparte del maquillaje, y bueno, llevo las pinzas de depilar y de alguna cosa de la cuchilla también, la llevo aquí. Aquí tengo cosas de baño. ¿Y qué llevo de baño? Bueno, os dejaré también el vídeo del baño, si he hablado del de ropa y maquillaje, os dejaré el vídeo del baño también por ahí arriba. Entonces, bueno, llevo mi desodorante, que ya os hablé en el vídeo de cosas que no uso, de que uso desodorante normal, no uso un desodorante zero waste o low waste porque no he sido capaz de encontrar uno que me aguante, así que llevo el normal. Luego llevo suero nasal, que para mí es súper importante lavarme, pero bueno, si esto es plástico, pero es una botellita que yo compré y ahora la reutilizo porque me hago el suero nasal. Yo lo tengo por unas stories de Instagram de estas destacadas. No sé si puedo enlazar eso, pero si no, bueno, os dejaré, si no tenéis mi Instagram y podéis mirar mis stories destacadas. Tengo hasta la receta con los cálculos y todo de las proporciones. Luego llevo mi crema corporal, que este es otro consejo. Por ejemplo, mi crema corporal es esta que me hago yo, el bote también lo conocéis del vídeo de la receta de la crema. A veces, ahora es invierno y no va a pasar nada, pero en verano, que se pone muy líquida, a veces puede salirse si el bote no es bueno. Entonces yo siempre la envuelvo, pero no la envuelvo en plástico, la envuelvo en papel de periódico, ¿vale? Y además el papel de periódico lo reutilizo de una vez para otra. Así que mi crema que va envuelta. Luego llevo, para el pelo, llevo el champú en la latita que también conocéis del vídeo del baño. Llevo la acondicionador barra mascarilla, que está aquí dentro también en otra latita. Y luego también llevo una mascarilla para cuando lo tengo muy seco, que también la utilizo mucho en las puntas y tal, que esta, pues no tengo la receta, algún día habrá vídeo de estas cosas, ¿vale? Así que pues, ese día enlazaré cosas. Después llevo el cepillo para el pelo, ¿vale? Que es el cepillo que ya conocéis. Llevo el gel, que el gel es mi jabón, no es gel, ¿vale? Es una pastilla de jabón. Y la llevo aquí porque, claro, esto es lo que más uso. El pelo no me lo lavo solo una vez en semana y entonces pues no lo pongo tanto, ¿no? Y esto lo dejo en la ducha donde yo vaya, que sea el hotel o lo que sea, lo dejo colgando así. Entonces no está tocando ninguna superficie que me da un pedacito, ya sabes que soy escrupulosa. Lo llevo así, va maravilloso, se seca súper rápido. Y pues esta bolsa, yo que sé, es de estas que te dan a veces con bisutería, o si vas a una boda y echas arroz, las suelen poner aquí, o con pétalos. Entonces yo las voy coleccionando y las utilizo para este tipo de cosas. Después llevo toallitas desmaquillantes, eso tiene que haberlo hecho con el maquillaje, toallitas desmaquillantes, que son las que hice
está también una historia destacada en Instagram que hice con una toalla de tela que ya estaba vieja, estaba fea por algunas partes, entonces recorté y enfilé todos los bordes para que no se me deshagan. Y tengo estas toallitas que son de tela de algodón, la utilizo para desmaquillarme sobre todo los ojos, que lo que más pringa, luego las lavo y se quedan fantásticas, ¿eh? A veces se quedan un poco negro, pero se quedan como nuevas. Y también llevo unas cuantas para poder desmaquillarme. Llevo scrunchies varios, que los scrunchies pues son scrunchies normales, no todo puede ser sostenible en esta vida. Y por último llevo el cepillo de dientes y una pasta de dientes pequeña de viaje que me dieron en el dentista porque intento que no me den muestras, pero a veces me las dan. Y pasta de dientes, tampoco uso pasta de dientes de normal ecológica, una del Carrefour, pero bueno, para viajar pues tengo esta, que es más pequeñita. Y el cepillo, en el vídeo de cosas que no uso os hablé que intenté usar cepillos de bambú y en mi casa no se cambié las cosas en el baño y entonces olían a humedad. Pero tengo uno que me quedaba y lo uso para cuando viajo y bueno, esto es una capucha de un cepillo antiguo que yo conservé y así lo llevo bien. Y pues me falta meterlo todo dentro de la maleta y eso es todo. Entonces básicamente, así a modo de conclusión de esta última parte, todo lo del baño está relacionado con el vídeo del baño, son todo cosas que hago yo, las recetas sobre todo, o las puedes comprar. Pero aquí es donde sí que es cierto que yo meto más el tema del zero waste, el low waste, la cosmética natural y todo eso. Y luego pues la bolsa de aseo es una bolsa de aseo que tengo desde hace mucho tiempo, de hecho se la robé a mi madre porque me gustaba mucho, porque tiene una percha y si vas también, hombre, voy a casa de mi madre ahora, pero si vas a un hotel es fantástico, la cuelgas en cualquier sitio y lo tienes todo. Y mi bolsita de maquillaje que ya también sabéis que era de plástico reciclado. Y también todo el maquillaje que llevo dentro pues intenta ser tipo de bojo de cartón, tipo zero waste, low waste y cosas así, para intentar tener el menor impacto posible dentro de que cualquier cosa que compres o que hagas pues tiene un impacto y no lo vas a poder evitar. Y entonces pues solo me falta meter esto, algún detalle más que lo meteré de última hora y esa es mi maleta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pues espero que os haya gustado mi maleta zero waste, low waste, sostenible, dentro de que, bueno, pues es una maleta, no tampoco tiene tanta ciencia, pero que podemos hacer pequeños cambios. Y nada más, déjame en los comentarios si este vídeo te ha gustado, si no, si has aprendido algo, si te ha gustado, por ejemplo, la idea del paraguas o la idea de la bolsa de aseo, cualquier cosa que quieras me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.